En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor.
haz su milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminará en santidad. Quiero amar solo a ti, en que encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mil bendiciones y bienvenidos una vez más a este nuestro devocional con la Biblia abierta. Como siempre, dando gracias al Dios eterno por su grande amor y su misericordia, y por su divina y preciosa voluntad, posando sobre nosotros su gracia, su amor y su misericordia, guiándonos a través del Espíritu Santo a estar una vez más con ustedes a través de este espacio. De igual manera, a cada uno de aquellos que están allí en línea, a los que están con nosotros, a los que nos siguen y que escuchan continuamente nuestro devocional, deseando que el Dios Todopoderoso continúe bendiciendo su vida de una manera especial y que todo lo que emprendan y hagan sea prosperado, sea bendecido. Hemos venido compartiendo con ustedes una serie que hemos titulado Una conversión genuina, y hemos compartido ya lo que es una conversión y lo que es la palabra genuino, genuina, gloria a Dios, y estuvimos hablando de la conversión de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Fue una de nuestras reflexiones anteriores y compartíamos el tema, la conversión de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Gloria al nombre de Jesús, basándonos en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 1 al verso 22. Hoy quiero compartirles bajo el tema la conversión de Zaqueo. Recuerda que es el tema de la serie, es una conversión genuina. Ya vimos la conversión del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, y ahora vamos a reflexionar, a analizar un poco sobre la conversión de Zaqueo y lo genuina que fue esta conversión. Zaqueo, un jefe preeminente, recaudador de impuestos, antes de su encuentro con Jesús, que fue un encuentro tan transformador, antes de ese encuentro transformador con el Señor Jesucristo, Zaqueo estaba atrapado en una vida de pecado, aprovechando su posición de poder para explotar a otros y acumular riqueza por medios deshonestos. Su nueva vida después del encuentro con Cristo confirma que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, gente que responda a su mensaje de salvación. Fíjate que a pesar de la multitud de personas que seguían al Señor cuando entró a Jericó,
Zaqueo desafió todas las dificultades y tuvo que lidiar con todas las barreras para ver quién era Jesús. ¿Y cuál fue el primer obstáculo que tuvo que superar Zaqueo para ver a Jesús? Aquí quiero que analicemos algunas cosas, algunos detalles que de pronto muchas veces nosotros no tenemos en cuenta como individuos. Y hablo a gente predicadora, a gente que enseña, que ministra la palabra del Señor. Porque muchas veces tomamos un texto y muchas veces no es que lo saquemos de contexto en sí, sino que hablamos algunas cosas que de pronto en sí el texto no nos los quiere decir y interpretamos a la manera que nosotros queremos interpretar. Y de pronto algunos no ven la importancia de poder entender el plan específico con el cual Jesús habló algunas palabras para que anunciáramos la palabra, para que anunciáramos el Evangelio, para que lleváramos a aquellos que no conocen de Él. Nosotros como iglesia, nosotros como conocedores de la palabra, pero no adecuando la palabra a nuestra manera, a nuestra forma o a nuestra conveniencia, sino el hecho de enseñar la palabra es y debe ser guiada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, muchos van a ser los buenos resultados que vamos a ver, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra en el individuo, en la persona, sobre todo cuando nosotros somos aquellas personas que llevamos el Evangelio a aquellos que aún no le conocen. Aquí en la vida de Zaqueo podemos encontrar algunos detallitos que son de suma importancia para esto a lo cual estoy hablando y a lo cual me estoy refiriendo. Lo primero que quiero que veamos es cuál es el obstáculo que tuvo que superar Zaqueo para ver a Jesús. Y lo primero que él tiene que superar es el mismo, superar sus temores, superar sus conceptos, sus ideologías, todo lo que concernía a su vida pecaminosa antes de encontrarse con Jesús. Y una de las cosas que yo quiero que tengamos en cuenta son estos. Zaqueo tuvo que lidiar con una combinación de algunos factores naturales, físicos y psicológicos, los cuales eran sus barreras para lograr su meta, para poder llegar hasta donde él quería. Su profesión lo hacía a él una persona notable, pues era un jefe preeminente, recaudador de impuestos. Aún su físico, en cuanto a lo que se refiere a la estatura, pues su estatura lo hacía reconocer también, pues era bajo, pequeño, de estatura, dice la Escritura. También era notorio, o podía ser notorio por sus riquezas, la cual debía ser una manera de ser reconocido o conocido de los demás, por lo cual era Zaqueo una persona reconocida, pues era adinerado y debía de vestir pomposamente y podía sobresalir a los lugares donde él iba. Pero esto no impidió que quisiera saber quién era Jesús. Todo eso y aún sus principios y aún sus valores que los podía tener, pero también podía tener prejuicios, porque a pesar de que era reconocido por su dinero, por su elocuencia, por su profesión, tenía un defecto, y era que era pequeño de estatura, y eso lo podía de pronto tener o mantener un prejuicio. Pero ninguna de esas cosas fueron obstáculo para él querer saber quién era Jesús. Ahora Jesús tenía fama y Jesús le seguía a mucha gente. Y la Escritura lo declara y lo dice claramente
Y nosotros hemos leído la Escritura y sabemos que así lo dice, pero el texto en sí aquí habla de algo de suma importancia. Mire cómo dice el verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. He ahí la situación. He ahí, voy a usar un término, el meollo del asunto. Zaqueo, con todo y todo lo que te acabo de nombrar de él, que podía tenerlo, que podía ser, él deseaba saber quién era Jesús. Pues Jesús adquirió fama y Jesús era reconocido y a Jesús le seguía mucha gente y él procuraba ver quién era Jesús. Pero hubo algo que era obstáculo para él poder ver a Jesús. Dice el texto, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. O sea, Jesús estaba rodeado por mucha gente, estaba entrando a la ciudad, enseñaba, predicaba donde quiera iba, y la gente oía el mensaje. Y en este caso, ya Zaqueo está oyendo de que hay alguien que está hablando y que está enseñando algo, y él quería saber quién era. El deseo de él quería saber quién era Jesús. Mencionemos ahora algunos obstáculos que pueden impedir que las personas se acerquen a Jesús. Ya no el caso solamente de Zaqueo, sino de aquellas personas que aún no tienen a Jesús en su corazón. Algunos piensan y dicen, yo no puedo acercarme a Él porque yo soy muy pecador. Otros pueden decir, yo no me acerco a Él porque yo no sirvo para eso. Yo no puedo ir allá ni puedo acercarme a escuchar ese mensaje porque yo no soy religioso. Esas son algunas barreras que pone la gente, el incrédulo, la persona que no ha conocido al Señor. También les puede traer a ellos como le pudo haber pasado a Zaqueo, pero que eso no fue impedimento para acercarse a Jesús, para ver quién era Jesús, para saber quién era Jesús. Pero hay mucha gente que los prejuicios los maltratan y los dañan. Algunos dicen, yo no voy a eso porque ¿qué dirán mis amistades o qué dirá mi círculo social? Y ponemos cantidad de barreras y obstáculos para acercarnos a Jesús. Las tradiciones, las amistades, qué sé yo, cualquier otra cosa. Cantidad de cosas que pueden ser barreras, obstáculos y aún prejuicios que nosotros mismos nos ponemos para acercarnos a Jesús. Sobre todo aquellas personas que aún no le conocen. Zaqueo quería saber y ver quién era Jesús. Y él vio la oportunidad de subir a un árbol y se subió y tuvo un buen cálculo. Y el cálculo era que Jesús podía pasar por allí, por debajo de ese árbol. Y él aprovecha esa oportunidad y pudo ver quién era Jesús. Ahora, si analizamos el texto, no solamente pudo ver quién era Jesús, sino que pudo oír a Jesús. No solo pudo verlo, no solo pudo saber quién era Jesús, no solamente pudo verlo, sino que Jesús lo vio a él. Y él pudo ahora verlo y oírlo cuando le dice Zaqueo. Antes de seguir con Zaqueo, se me viene a la mente una lección que tuve la oportunidad de escudriñar y de analizar haciendo un estudio sobre que Dios nos ve. Y leía algo más o menos así que dice que Moisés fue a ver por qué la zarza ardía y no se consumía. Y entonces dice la Escritura en Éxodo capítulo 3
que Dios vio a Moisés que iba a ver. Entonces dice que el que iba a ver fue visto. Y aquí ocurre lo mismo con Zaqueo. El que iba a ver quién era Jesús fue visto por Jesús. Yo no sé si usted toma la idea, pero interesante es cuando uno quiere ir a ver algo, conocer algo, saber de alguien, y ese alguien ya sabe quiénes somos nosotros. En este caso Jesús ya sabía quién era Zaqueo, porque Él lo conoce todo y Él lo sabe todo. Y Jesús le dice, Zaqueo. Y yo me imagino que Zaqueo, asombrado en el árbol donde está montado, preguntaría en su interior, ¿quién es este que me llama por mi nombre? ¿Sabe quién soy yo? Me conoce. Yo quería saber quién era Él, pero a mí me conoce la gente y de pronto le han dicho quién soy yo, porque Zaqueo no sabía en ese momento quién era que le estaba hablando ni quién era que le estaba llamando. Pero Jesús sí sabía quién era Zaqueo. Y sabía y conocía el corazón de Zaqueo. Y sabía el propósito y el plan por el cual tenía que suceder ese encuentro. No solo lo llama por su nombre, sino que le dice, baja de allí. Y ese baja de allí es la orden que le da el Señor a Zaqueo, porque hay un propósito y es necesario que sepas que hoy pose yo en tu casa, según el versículo 5. Pero antes de leer la escritura, miremos esta parte, analicémosla un poquito. Un propósito. Jesús está llamando a ese individuo que se monta en el árbol para ver quién era Él, y Jesús le dice, baja. Es la orden. Yo no sé a aquellos que Dios ha llamado, cuánto les ha dicho o cuántas veces nos ha dicho el Señor, baja, porque es necesario que entremos a cuenta, es necesario que hablemos, es necesario que te sientes conmigo a conversar, es necesario, porque muchas veces estamos en el árbol del título, en el árbol estamos montados en el árbol de, no solo del título, sino del puesto o del cargo que tengo, y nos montamos en ese árbol. Y el Señor tiene que llamarnos y decirnos, baja de ese árbol. Esa fue la manera como Dios llamó a Zaqueo. Pero la manera que encontró Zaqueo de ver a Jesús fue montándose en el árbol. Pero tenía que bajar de allí. ¿Por qué? Porque había un propósito y el Señor se lo dijo. Es necesario que hoy pose yo en tu casa. Verso 5 del capítulo 19. Dice la Escritura, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aleluya. Amado, amada que me escuchas. Jesús responde a la necesidad de Zaqueo. Responde a su sinceridad, a su determinación. Responde a la misma humildad con la que Zaqueo buscó, propuso de ver quién era Jesús. Y como Jesús lo sabe todo, sabía que él tenía esa necesidad y que él quería verlo. Ojo, todo aquel que tuviera la necesidad de ver a Jesús, tuviera la valentía y el ánimo y la disposición que tuvo Zaqueo, otra cosa fuera. Tanto es que este hombre llamado Zaqueo, no importando su título, no importando su cargo, no importando su puesto, no importando quién era, si era el más rico o era el más bajito, no importaba que la gente le conociera o no le conociera o que dijera la gente, no importaba, porque todo eso podía ser prejuicios. Y aquí viene a mi mente lo que dijo el apóstol Pablo cuando tuvo el encuentro con Jesús
Y él recalca y dice, en su conversión genuina, dice que él tuvo todos los conocimientos y todos los títulos y todos los cargos, los tuvo por basura, por servir y seguir a Jesucristo. Este hombre llamado Zaqueo, amada, tuvo el deseo de saber quién era. Ahora, obedece al llamamiento, obedece a la voz de Jesús, obedece al mandato. Cuando le dice que baje. Verso 6 del capítulo 19, estamos en Lucas. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. De la manera como Jesús llamó a Zaqueo, llama a todo el mundo que baje para tener un encuentro personal con él. Te está llamando a ti, me está llamando a mí, que ya le conocemos, que nos bajemos del trono, que nos bajemos del lugar donde estamos, para que nos relacionemos con él y hablemos con él, para él indicarnos qué es lo que nos toca hacer. Y aquellos que no le conocen, para él posar en ellos. De esa manera, como Jesús llamó a Zaqueo, llama a todo el mundo. Recalco que baje para que tengan un encuentro personal con él. Recalco, los que hemos tenido el encuentro personal con Jesús, los que no hemos encontrado con él, el Señor muchas veces nos está llamando que bajemos del árbol. Amado, amada que me escuchas, Dios sigue llamando y seguirá dando oportunidad al hombre, aquel individuo que anda en la vida sin Cristo y sin Dios. Y Dios está haciendo un llamado. Dice Isaías capítulo 55, versículos 1, 2 y 3 y versículos 6 y 7. Lo siguiente: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Verso 6 del capítulo 55 de Isaías y verso 7 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías capítulo 1 verso 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el llamado de Dios a toda la humanidad, y seguirá llamando hasta que Él nos dé la oportunidad de estar sobre la faz de la tierra. Zaqueo responde al llamado de Jesús, y respondió al llamado rápidamente, fue obediente, bajó alegre. Esa alegría lo hizo llevar al arrepentimiento y a una confesión que hizo una decisión de reparar el daño. Zaqueo dio muestra de un arrepentimiento genuino, y este arrepentimiento lo llevó a una conversión genuina. Confesó su pecado. El verso 8 del Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Allí no solamente él confesó su pecado, sino que hizo un compromiso. E inmediatamente Jesús confesó lo que él venía a hacer. Y Jesús confesó el milagro de la salvación en la vida de aquel que había propuesto ver quién era Jesús y se montó en el árbol, o sea, de Zaqueo.
hoy ha llegado la salvación a esta casa. Versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Zaqueo tiene en ese momento la oportunidad de oír o de que se le revelara a él la misión del Cristo que había venido a salvar a la humanidad. Pues el verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué oportunidad tan maravillosa que aquel hombre llamado Zaqueo, aquel hombre rico, aquel hombre que era un recaudador de impuestos, que era pequeño en estatura, ahora se le está revelando el propósito y el plan de la misión de Jesús en la tierra. La conversión de Zaqueo nos enseña que no hay pecador que Jesús no pueda salvar. No importa cuál fuere su condición social, no importa la riqueza, no importa el color de la piel, no importa el físico, importa que es una vida que necesita de Dios. Oh iglesia que me escuchas en esta hora, hay mucha gente que tú y yo conocemos que están allá elevados, que están montados y están buscando la manera de cómo encontrar a Jesús. Y muchas veces nosotros, en vez de encontrarlos y revelarles el mandato, revelarles la palabra que el Espíritu Santo convence y redarguya, muchas veces nosotros somos obstáculos para que esos que quieren entrar bajen de allá de donde están para que entren, porque es necesario que Jesús more en sus vidas. Yo no sé si tú estás entendiendo el mensaje, tanto para aquel que no conoce al Señor, que es necesario que haga una conversión genuina y que tenga un encuentro personal con el Señor Jesús como lo tuvo Zaqueo, como la actitud de Jesús, como siempre su humildad, como siempre su amor, como siempre su misericordia, poniéndonos el ejemplo, cómo se llega a la gente, cómo se va la gente. No los señalemos ni los etiquetemos por la fachada, por lo que nos dijeron, por lo que nos mostraron, por lo que nos hablaron, sino porque seamos conscientes que son personas que necesitan de Dios. No importa si es rico, si es pobre, si es alto, si es bajo, si es negro, si es blanco, no importa. Importa que es una persona que necesita del Señor. Ojalá el Espíritu Santo nos redarguya a nosotros como iglesia y hagamos la obra que el Señor nos ha mandado a hacer y que anunciemos lo que Él le dijo a Zaqueo y que entendamos que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Y recuerda, como siempre te digo, el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.